¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una introducción al tema del santuario. Vamos a compartir una pequeña serie Dios mediante, esto está en proceso, pero bueno, estuvimos compartiendo con algunos hermanos en una sala de Jitsi un tema sobre el santuario. Dios mediante lo vamos a hacer cada semana durante unas 5 semanas más o menos. Depende de lo que dure la charla. Y bueno, me tocó presentar una introducción sobre este tema del santuario, un tema muy interesante que puede ser de mucha bendición, y decidí también grabarlo en buena calidad para que esté disponible en el canal de YouTube y está registrado ahí, y otras personas se pueden beneficiar del mismo seminario. No sé si llamarlo seminario, sino más bien una serie de temas relacionadas con el santuario, que obviamente no van a abarcar todo lo que hay para decir o todo lo que hay para hablar, pero sí los aspectos que a mi juicio son más importantes o más vitales, ¿no?, sobre este tema del santuario. Algo que me gustaría destacar es que esto se puede aplicar no solamente al tema del santuario, sino a cualquier otro tema que toquemos, Apocalipsis, las profecías de tiempo, bueno, todo tema que toquemos referente a las Escrituras tiene que tener un provecho espiritual, tiene que tener un beneficio espiritual. Y me gustaría arrancar con este versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 8, que dice: «Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». ¿Cuál era el propósito que Dios tuvo al crear un santuario o a mandar al pueblo de Israel que construyera un santuario? Ustedes recuerden que Dios le pidió a Moisés que hiciera una copia de un modelo que le mostró Dios, y en visión, ¿no? Moisés hizo una copia, hizo los planos, hizo todo, y se le pidió al pueblo que diera voluntariamente sus ofrendas, ¿no? Oro, bronce, telas, hilos, etcétera, mano de obra, trabajo, y el pueblo dio voluntariamente, con liberalidad, con gozo, con alegría de participar, hasta que llegó un momento en que Dios tuvo que decirle: dile al pueblo que deje de traer. Esto es algo muy interesante, ¿no? Cuando una obra se hace de manera forzada, de manera obligatoria, amenazando a la gente, ¿no? Hay que hacer porque si no va a pasar tal cosa, no funciona. Cuando las cosas se hacen de manera liberal, el que tenga el deseo de colaborar, después sobreabunda, ¿sí? Entonces Dios apela a eso, ¿no?, a nuestros sentimientos de solidaridad, de colaboración, y la gente colabora con gozo. Así que empezaron esta obra, hicieron este tabernáculo. Este tabernáculo estaba lleno de símbolos, habían una gran cantidad de rituales que se realizaban allí, habían animales, sacrificios, sacerdotes, vestimenta de los sacerdotes, muebles del santuario, un fuego, un incienso, había agua para lavarse. Había muchas cosas en este santuario, y toda esa simbología, todo lo que estaba involucrado en el santuario terrenal, tenía el único y más sagrado y más alto propósito de que Dios habitara con su pueblo. Todo lo que Dios hace, lo hace con el propósito de vivir con nosotros, de pasar tiempo con nosotros. Cuando Dios nos dice en su palabra que oremos, que busquemos a Dios en oración, es porque Él quiere pasar tiempo con nosotros. Cuando Dios nos manda guardar el sábado, es porque quiere pasar tiempo con nosotros. Cuando Dios nos pide que nos congreguemos en santas convocaciones, es porque quiere pasar tiempo con nosotros. Cuando Dios nos dice que leamos la Biblia, es porque quiere pasar tiempo con nosotros. Y cuando Dios hizo el santuario, tenía ese único y más precioso motivo, que un padre que busca una excusa para estar con sus hijos, ¿sí? Y toda esta simbología, todo este ritual, tenía un significado muy profundo que tiene que ver con la salvación y la santidad. No hay nada que estudiemos en la Biblia que no esté ligado a la salvación y a la santidad, ¿sí? Y cualquier otro objetivo por el cual nosotros emprendamos cualquier estudio, ya sea de Apocalipsis, del santuario, de las fiestas o de lo que fuera, cualquier otro estudio, si no está motivado simplemente por el deseo de la salvación y la búsqueda de la santidad, en otras palabras, pasar tiempo con nuestro Creador, cualquier otro motivo va a pervertir y a desvirtuar ese estudio, y va a hacer que ese estudio se vuelva gravoso, se vuelva un problema, que si aprendemos cosas nos generen más angustia, más tristeza, ¿sí? Siempre lo menciono en cada tema que presento,
Nadie pone un remiendo nuevo en un paño viejo, porque el remiendo nuevo tira de la rotura o del paño viejo y se hace peor la rotura, ¿sí? Entonces, las cosas santas, las cosas espirituales, como es el tema del santuario, y como son todos estos temas, no se han de poner sobre un corazón irregenerado, sobre un paño viejo, sobre un corazón no convertido. Lo vamos a ver al final de esta presentación de hoy. Entonces, Dios quiere primero salvarnos, y quiere tener una relación de padre-hijo con nosotros, y quiere ser nuestro amigo. Aparte de ser el Rey del universo, aparte de Cristo ser nuestro Señor, también quiere ser nuestro Salvador, y tenemos que aceptarlo como tal, ¿no? Como nuestro Rey y como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, y quiere tener una relación íntima de amistad. Y Dios quiere ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos. Entonces, si tenemos eso, todo el estudio que hagamos va a ser de gran provecho, vamos a tener un crecimiento espiritual. Pero si no, va a ser que simplemente se produzca ansiedad, tristeza, angustia, miles de cosas que no nos aprovechan. Y vamos a ser simplemente contagiadores de ansiedad más que ser predicadores del Evangelio y de las buenas nuevas, ¿no? Vamos a estar poniéndole cargas a otros, etcétera, etcétera. Así que, ¿cuál es el propósito fundamental del santuario terrenal que erigió Moisés, que erigieron los hombres acá por mandato divino? Fue que Dios quería habitar con su pueblo, que Dios quería tener una relación estrecha. Y recuerden que cuando Dios habló a Moisés, le habló a todo el pueblo en realidad, desde el monte, y ellos escucharon la voz, escucharon los truenos, tuvieron tanto miedo que le pidieron a Dios que no nos hable más directamente, que le hable a Moisés, y Moisés después nos habla, ¿no? Ellos prefirieron un mediador humano, y luego todo el sistema de sacerdotes que eran mediadores humanos, y restringieron esa relación con Dios. Entonces Dios avanza hasta donde nosotros le dejamos. Y el santuario es eso, ¿no? El santuario terrenal es Dios avanzando hasta donde el hombre le deja, ¿sí? A través de velos, ¿sí? Por eso el santuario tiene velos. Pero a medida que nosotros avanzamos en el crecimiento espiritual, Dios va quitando esos velos y nos va mostrando de que es un Padre amoroso, ¿sí? Que no es un juez, un tirano, que solamente busca impartir su justicia implacable, sino que es un Padre amoroso, y se nos revela de esa manera a través del santuario. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las charlas. Pero bueno, algo que me gusta ver también es cómo, así como en el antiguo Israel, como mencionábamos, ¿no? En Éxodo 25 Dios hizo un santuario para morar con ellos, también en el Nuevo Testamento Cristo mismo era el santuario. Cristo mismo era el santuario, porque ahora la presencia divina estaba en un templo humano. Cuando digo un templo humano me refiero al cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo dice la Biblia, y además porque Cristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaron que hablaba del templo de Herodes y se refería a su propio cuerpo, de que él iba a ser muerto y iba a resucitar. Pero Cristo, como templo de Dios, la presencia de Dios estaba en él, y ahora esa relación se hizo más estrecha. Ya no era simplemente en el santuario y todos tenían que ir al santuario a escuchar la palabra, sino que ahora el mismo Hijo de Dios caminaba entre los hombres. El mismo Hijo de Dios era la presencia divina caminando entre los hombres, estaba codo a codo, hombro a hombro con los discípulos, ¿no? Y cuando Cristo habla de esto en Juan 14, 17, dice: este Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ¿no? La presencia divina, la gloria de Dios, este Espíritu de verdad mora con vosotros, estaba al lado de ellos. Dice, ustedes lo conocen a este Espíritu de verdad porque mora con vosotros. Pero la relación más estrecha que el santuario terrenal y que Cristo viviendo acá entre los hombres es: estará en vosotros, ¿sí? Juan 14, 17. Dios quiere morar dentro nuestro. Dios quiere que nosotros seamos el templo de Dios, ¿sí? Ya no en un tabernáculo terrenal, ya no simplemente viendo a esa gloria en la personificación de Cristo, sino Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. El objetivo de Dios es tener una relación con su pueblo, y esa relación va a ser tan estrecha como el pueblo se lo permita, ¿sí? Si es por un santuario, bueno, va a ser hasta el santuario. Si es la persona de Cristo, bueno, va a ser hasta la persona de Cristo. Y si es Dios en nosotros, va a ser Dios en nosotros, ¿sí?
que es aceptando a Cristo, ¿no? Aceptando a Cristo que sea el dueño de mi vida, que sea el dueño de mi corazón, no solamente mirándolo de lejos como un maestro, ¿no? Y diciendo qué bonitas enseñanzas, sino aceptando que Cristo sea el rey de mi vida, ¿no? Y sometiéndome a la voluntad de Dios. Entonces, fíjense cómo la relación de Dios con su pueblo se va haciendo más estrecha a medida que el pueblo se lo permite, ¿sí? Entonces, acá tenemos los ejemplos bíblicos, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y está buena la ilustración, siempre vemos los cuadros, ¿no? de Cristo llamando a la puerta del corazón. Sin embargo, también podríamos hacer la ilustración de un templo, la puerta de un templo, ¿sí? El velo del templo que no nos permite aceptar a Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu, que Dios quiere morar en nosotros, así que nosotros ahora somos un templo. Recuerden cuando Cristo lloró sobre Jerusalén y dijo: esta casa es dejada desierta. El templo estaba ahí, estaba muy bonito, estaba muy hermoso, pero la presencia no estaba en su medio. Bueno, Cristo está a la puerta de nuestro templo, y lo único que impide que Cristo entre son los velos que tenemos. Los velos, ¿no? Velos que separan el lugar santo del santísimo, del atrio, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo en esta serie del santuario. Y también tenemos 1 Corintios 6, 19, lo que mencionábamos recién, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y Colosenses capítulo 1, 27, una de las promesas más preciosas de la Biblia, que es el objetivo, ¿no? El objetivo final que Dios tiene para con nosotros, que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, el objetivo final de Dios es poder morar dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el mensaje del santuario es un mensaje universal. A mí me hizo recordar esta cuestión a este hecho histórico, que se los pongo acá en pantalla. En el año 1974, desde un radiotelescopio que está ubicado en Arecibo, en Puerto Rico, se envió una señal. Estados Unidos mandó una señal al espacio, y esa señal ustedes la ven graficada en el dibujo que ven a la derecha de la pantalla. Mandaron una señal al espacio. Alguna de estas agencias espaciales, seguramente la NASA o alguna de estas organizaciones, mandaron una señal al espacio con un mensaje para tratar de comunicarse con seres de otros planetas, ¿no? Mandaron este mensaje supuestamente apuntado a un conjunto de planetas que estaban a una distancia X, y este mensaje supuestamente iba a tardar unos 25.000 años en llegar a ese lugar, y si había una respuesta obviamente iba a tardar unos 25.000 años en volver. Una locura, ¿no? Es algo que lo pueden hacer, pueden invertir todo el dinero, que obviamente es el dinero de los contribuyentes, porque estas agencias por lo general son gubernamentales y los contribuyentes tienen que pagar estas locuras, pero bueno, lo pueden hacer, pueden decir: ah, sí, ya mandamos el mensaje, pero son cosas incomprobables. Es decir, aunque eso vaya hasta determinado lugar, supuestamente en ese viaje de miles de años, nosotros nunca vamos a saber nada, qué es lo que pasó con eso. Pero supuestamente mandaron este mensaje al espacio para que sea identificado por cualquier forma de vida extraterrestre o forma de vida inteligente, ¿no? Y en este mensaje estaba este gráfico que ustedes ven ahí. Y supuestamente en ese gráfico, escrito en un código binario de computadoras, se podían ver los números primos, la forma del hombre, el lugar que estábamos en el sistema solar, en qué galaxia estábamos, nuestra ubicación, y algunas cuestiones acerca de la raza humana, ¿no? Y era un mensaje cifrado, escrito en un código, supuestamente, de tal manera que cualquier persona o cualquier ser inteligente pudiera descifrar ese mensaje. Estaba escrito en un código que pueda ser inteligible para cualquier forma de vida inteligente, que cualquiera pueda ver en eso un mensaje inteligente, descifrarlo y poder establecer una especie de contacto o diálogo con esas inteligencias de afuera, ¿no?
Sin embargo, bueno, eso quedó en la nada, como muchos de los proyectos científicos basados en la teoría de la evolución, porque obviamente esto está basado en la teoría de la evolución, que presume que hay vida extraterrestre generada por azar, como pasó en la Tierra según sus suposiciones, ¿no? Y que de alguna manera podríamos contactarnos con algunos de ellos. Sin embargo, esta historia de este mensaje me hizo reflexionar un poco acerca del santuario, porque el santuario es justamente eso, pero que en realidad funciona, ¿no? No como esto que no tiene ninguna relevancia. El santuario es un mensaje escrito en códigos y en un código que puede ser inteligible, que puede ser comprensible para cualquier persona de cualquier época y de cualquier cultura en toda la historia de la humanidad. Es decir, el santuario es un mensaje, el mensaje del Evangelio, de la justificación por la fe y de la santidad, escrito en un código de símbolos, en un código que puede ser comprensible por todos, sin las barreras de la lengua, sin las barreras de la cultura, sobrepasa todas esas barreras. Es un mensaje escrito en un código universal, comprensible para cada criatura que habita en este planeta. Así que vamos a ver en la Biblia algunos pasajes que nos muestran que el mensaje de Dios es un mensaje universal y sobre todo el mensaje del santuario, ¿no? Si vamos a Isaías 56, versículo 7, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, es el santuario, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, escuchen esto, será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Wow! Era un mensaje universal. El santuario es un mensaje universal. Se tiene que dar a todas las naciones. El mensaje que estaba ahí adentro, prefigurado en códigos, en símbolos, en sombras, era para toda criatura que está sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no era que este santuario iba a ser llevado a todas las partes del mundo, sino que los israelitas que iban al santuario y que veían en esos símbolos el plan de salvación prefigurado, y que comprendían lo que era la santidad, quién era el Dios creador, qué era lo que pedía de nosotros, y que comprendían este mensaje, ellos mismos se tenían que transformar en pequeños templos, en pequeños santuarios. Si el Espíritu de Dios moraba en ellos, ellos mismos iban a ser pequeños santuarios que iban a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y todos los pueblos y todas las naciones podían conocer el mensaje de salvación por medio del pueblo de Israel. Es verdad que hubieron personas que sí vinieron de lejos a contemplar la gloria de Dios a Jerusalén. El caso de la reina de Saba, que vino de Etiopía a escuchar la sabiduría de Salomón y obviamente contempló la gloria de Dios en la sabiduría que le había dado a Salomón y en el Evangelio que obviamente él mismo le podía manifestar. También tenemos a los sabios de Oriente que vinieron desde muy lejos también a contemplar la gloria de Dios. En este caso era el nacimiento del Mesías. Siempre hubo gente, los griegos, que vinieron también a contemplar a Cristo y lo buscaron en el templo. Siempre hubo gente que vino desde muy lejos a contemplar la gloria de Dios y el Evangelio a Jerusalén. Pero la idea era que el pueblo de Israel sea una luz para las naciones. Nosotros podemos leer esto en Isaías 49, versículo 6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Fíjense qué interesante este pasaje. Es muy parecido a la comisión que Cristo le dio a los discípulos, que lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra. De la misma manera, Israel tenía que ser luz para las naciones. Ellos tenían que llevar el Evangelio, que estaba representado en símbolos en el santuario, lo tenían que llevar grabado ahí en su corazón, ellos mismos ser el templo de Dios, ¿sí? Ellos ser templos en su cuerpo, ser templo del Espíritu Santo, y compartir este Evangelio con todas las naciones. Ese era el propósito del santuario. Así que si nuestro estudio del santuario no tiene ese mismo propósito de estrechar nuestra relación con Dios, primeramente ser salvos, y después estrechar nuestra relación con Dios y crecer espiritualmente, no vamos a ganar nada con eso, ¿no? Y lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió su cometido de ser luz a las naciones. Las naciones pervirtieron el mensaje del Evangelio, pervirtieron los símbolos que estaban prefigurados en el santuario, pervirtieron el concepto de los sacrificios, de la expiación, pervirtieron todo eso, y nosotros podemos contemplar en la historia, ¿sí?, de la mayoría de los pueblos paganos de todo el mundo que hay una perversión
de lo que es el evangelio original prefigurado en el santuario. Por ejemplo, si vamos a los cananeos, que eran contemporáneos con los israelitas, ellos tenían sus sacrificios. ¿Y por qué sacrificaban bebés, niños inocentes? Porque eso prefiguraba al Cordero, ¿no? Al Cordero inocente que era Cristo, ¿no? El inocente pagando por los culpables. Estos sacrificios de niños se llevaron a cabo durante mucho tiempo y hay quienes aseguran de que hasta el día de hoy se siguen realizando sacrificios de este tipo. Es decir, los paganos de la actualidad siguen ofreciendo sacrificios humanos, obviamente en la clandestinidad, ¿no? Con el amparo de algunos sectores del poder. Pero bueno, más allá de eso, en el paganismo se ofrecen sacrificios humanos, se ofrecían sacrificios humanos, como entre los cananeos que ofrecían los hijos a Moloc, ¿sí? En este culto se había pervertido el evangelio original. Tenían sus lugares santos, por supuesto, como los celtas también, que tenían sus lugares santos como Stonehenge, estas construcciones de piedra donde hacían sus rituales y también obviamente ofrecían sacrificios. Todo esto es una perversión del evangelio. Los aztecas también en América tenían sus lugares santos, que eran sus templos eran esas grandes pirámides, y también se realizaban sacrificios humanos, y todo esto era una perversión del evangelio original. Incluso acá en América, entre los incas, entre las culturas altiplánicas, se sigue celebrando hasta el día de hoy la fiesta de la Pachamama, o la fiesta en adoración a la Madre Tierra, donde se ofrecen sacrificios de alimentos, es decir, comida y bebidas, ¿sí? Se ofrecen estos sacrificios que la Biblia lo llama, en el santuario terrenal, lo llamaba oblaciones, el tema de ofrecer alimentos como sacrificios, y libaciones, que es el tema de ofrecer bebidas como sacrificio. Y como podemos ver, esto simplemente es una perversión del evangelio original que fue prefigurado en el santuario terrenal, del cual vamos a estar estudiando en las próximas emisiones. Pero una cosa que quiero dejar en claro cuando empecemos a estudiar este tema del santuario, algo que tenemos que tener muy presente, es que la información que es presentada, tanto en el santuario como en las profecías de Apocalipsis, como en muchos relatos, incluso parábolas de Cristo, son presentados como capas de información, ¿sí? Tenemos que entender este concepto de capas de información, porque si no entendemos este concepto, luego entran en nuestra mente dudas sobre aparentes contradicciones que hay en la Biblia. Pero no son contradicciones, sino que son capas diferentes de información que están contenidas en el mismo símbolo o en la misma estructura de símbolos, porque el santuario es una estructura, es un sistema de símbolos combinados entre sí, y en esos símbolos combinados hay capas de información. Por ejemplo, si nosotros observamos un terreno real, ¿sí? Vamos a ver que cuando lo querramos mapear, cuando querramos hacer un registro gráfico de este territorio determinado, vamos a tener un mapa hídrico con los ríos, con los espejos de agua, podemos tener un mapa de carreteras, un mapa de vías férreas, un mapa topográfico, en fin, podemos tener muchas capas de información sobre el mismo terreno. No es que un mapa se contradice con el otro, sino que son simplemente capas de información sobre la misma cuestión, sobre el mismo sistema, en este caso un terreno físico, ¿sí? También lo podemos ver de la siguiente manera con este diagrama del cuerpo humano, ¿no? Dividido en diferentes sistemas. Vemos el cuerpo humano general, después vemos el esqueleto, vemos el sistema nervioso, vemos el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y digestivo. Yo recuerdo cuando era niño haber visto un libro, ¿no? Que tenía el cuerpo humano, pero cada página era una transparencia que se superponía a la otra, ¿no? Íbamos dando vuelta a las páginas y sobre el cuerpo se ponía el esqueleto, después se ponía el sistema nervioso, el sistema circulatorio, digestivo, y una capa sobre otra iba formando una parte de todo el sistema. El cuerpo es uno solo, evidentemente todas estas partes trabajan en conjunto, no separadas así como están en el diagrama, pero por motivo de estudio se separan esas cuestiones y tenemos una capa sobre otra de información en el mismo símbolo o en el mismo sistema. Tenemos que comprender esto de esta manera para poder abordar el tema del santuario, el tema de las profecías y muchos otros temas que están contenidos en la Biblia. Y otro ejemplo que quisiera dar es el de esta flor que vemos en pantalla, ¿no? Esta flor nosotros la podemos observar en sus detalles, podemos ver su diseño,
podemos sacar muchas enseñanzas y sobre todo podemos ver la mano de un diseñador inteligente, es decir, Dios en este caso, que creó la flor y que en el ADN, en el código genético de la semilla, ya estaba toda la información necesaria para poder producir esa flor preciosa que vemos en la foto. Sin embargo, si yo me alejo de la flor, si yo tomo una determinada distancia y veo todo el sistema, voy a ver otro patrón de diseño, en este caso el jardín, que es fruto de la inteligencia de, en este caso, un ser humano que fue el jardinero, la persona que ordenó este lugar, y vemos que hay una disposición de las plantas, vemos que el pasto, el césped fue cortado, que fue ordenado de una determinada manera. Entonces nosotros podemos ver en un mismo sistema diferentes capas de información a medida que nos acercamos o nos alejamos a ese objeto de estudio, en este caso va a ser el santuario, ¿no? Así que, teniendo esto en mente, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de capas de información. Por ejemplo, si vamos a Oseas capítulo 11, versículo 1, vamos a encontrar un texto que habla acerca de la estada del pueblo de Israel en Egipto, cuando fueron esclavos por los egipcios. Y el pasaje dice: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Dios con mano poderosa obviamente liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto y luego posteriormente a Canaán. Este pasaje se refiere a ese hecho histórico puntual: de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 2 versículo 15, vemos que el apóstol cita este pasaje refiriéndose a la infancia de Cristo, cuando en sus primeros años tuvo que estar escondido en Egipto para preservar su vida, y él tuvo que esperar en Egipto hasta que murieran aquellos que buscaban su muerte. Y cuando volvió nuevamente a Israel, la Biblia dice, Mateo cita este pasaje de Oseas 11.1 que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos un solo pasaje que tiene dos capas por lo menos de información. Una se refiere a la estadía de Israel en Egipto y la otra se refiere a la estadía de Cristo en Egipto. Sin embargo, ambas aplicaciones son correctas y no son contradictorias, como sé que hay muchos que tratan de poner la Biblia contra la Biblia, ¿no? Y hacernos creer de que hay contradicciones. No son contradicciones, simplemente son capas distintas de información contenidas en un solo pasaje. Si vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 15, vamos a encontrar un texto que se refiere a la caída o al descenso del rey de Tiro, y de esta amonestación que Dios le hace de que por su orgullo él cayó y que Dios lo iba a destruir, ¿no? Dios le mandó amonestaciones a muchos reyes paganos sin importarle en absoluto la religión que profesaban estos reyes, porque a Dios no le interesa lo que crea cada uno, sino que Dios advierte a cada uno, según la responsabilidad que tenga, las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque Dios es real, creamos en Él o no. Y Dios va a hacer justicia, creamos en Él o no, creamos en la justicia o no. Y Dios tiene sus leyes, creamos en esas leyes o no. Entonces Dios es paciente y Dios no fuerza a nadie, Dios no obliga a nadie a cumplir su voluntad. Pero sí les advierte cuáles van a ser las consecuencias de aquellos que deliberadamente violen sus mandamientos, ¿no? Y en este caso, esta amonestación fue contra el rey de Tiro, y dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje, en su primera capa de información, se refiere a un rey terrenal, el rey de Tiro. Pero tiene otra capa de información, que es una referencia a la caída de Lucifer. Cuando ustedes leen el contexto tanto de Ezequiel 28 como Isaías 14, que se refiere al rey de Babilonia, van a ver que hay elementos muy concretos que hablan acerca de la caída de aquel ángel que era el más honrado en el cielo, el más consultado, y que por la multitud de sus contrataciones, por su hermosura, se pervirtió su corazón y cayó, y que Dios lo va a poner como ejemplo a todas las naciones. Y obviamente eso se refiere a Lucifer. O sea que vemos que tenemos dos capas de información en este pasaje también. Vamos a leer Jeremías capítulo 4, versículo 23, otro ejemplo. Dice: miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. En este pasaje también tenemos dos capas de información. Este pasaje se refiere en principio a la desolación de Jerusalén. O sea, la tierra en este caso se refiere solamente a la tierra santa, ¿no? La tierra de Jerusalén, que fue destruida por los babilonios y que fue dejada en total desolación. Sin embargo, también proféticamente este pasaje se refiere a cuando toda la tierra, cuando todo el mundo sea desolado y vacío durante el milenio, ¿sí? Así que tenemos ahí
dos capas de información también en Jeremías 4:23. Y por último quiero dar un ejemplo usando un elemento del santuario que es el candelabro, ¿no? Una lámpara, un candelabro de 7 brazos. ¿A qué se refiere este candelabro? ¿Cuántas capas de información puede tener? Bueno, Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Entonces el candelabro, en una de sus capas, representa a Cristo, ¿sí? Y eso es correcto. Y después en Mateo 5, versículos 14 al 16, Jesús le dice a sus discípulos, a nosotros, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces el candelabro representa a la iglesia también, representa al pueblo de Dios, ¿sí? Por lo tanto nosotros tenemos que ser luz para las naciones, lo veníamos hablando hace un rato. Pero también podemos leer en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la palabra de Dios también está representada por este candelabro de 7 brazos, que justamente lo pueden ver ahí atrás mío ahora. Entonces vemos que un solo objeto del santuario, un solo elemento del santuario puede tener varias capas de información y estas capas no se contradicen entre sí. Y otra cosa que quiero dejar en claro, que me parece que es muy importante, tiene que ver con que lo que vamos a estudiar es una sombra, simplemente. Lo que vamos a estudiar es un reflejo pálido, oscuro, de las realidades espirituales, que son las más importantes, obviamente. O sea, no es lo mismo la realidad que la sombra. Obviamente la sombra tiene un significado, la sombra tiene una forma, la podemos estudiar, podemos sacar conclusiones mirando la sombra, pero no es lo mismo mirar la sombra que mirar la realidad. ¿Sí? Hay una historia, un cuento que se le llama el cuento de la caverna, que hay una historia, ¿no?, que se llama La caverna de Platón, que cuenta de unas personas que estaban encadenadas en una cueva, en el fondo de una cueva, y que durante toda su vida lo único que habían visto era unas sombras proyectadas que otras personas a través de fuego, ¿no?, proyectaban en el fondo de la caverna, y toda su percepción de la realidad estaba basada en esa observación de las sombras, hasta que algunos de ellos se libraron, salieron al mundo real, vieron cómo era el mundo real y vieron que las sombras no tenían nada que ver con la realidad, y cuando quisieron convencer a los que estaban encadenados adentro de que afuera había un mundo real que era mucho más tangible, que eso eran simplemente sombras, que no era la realidad, estas otras personas les costaba creer, ¿no? De la misma manera puede pasar con nosotros. Nos podemos centrar en las sombras y no ver las realidades, que son las importantes. O sea, lo importante no es el animalito que moría en el altar del santuario. Lo importante es aceptar a Cristo como sacrificio y como mediador. O sea, la realidad espiritual es más importante que el símbolo. El símbolo es para mostrarnos algo que es real, ¿sí? Pero el símbolo no es el fin en sí mismo. El símbolo es un medio para un fin. El fin es la realidad espiritual concreta. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Primer punto. El tabernáculo verdadero está en el cielo, lo levantó el Señor y no el hombre. O sea que todo lo que vemos del tabernáculo terrenal es simplemente una sombra del tabernáculo celestial, del santuario celestial. Y Cristo intercede por nosotros en ese santuario y ofrece su muerte por nosotros en ese santuario, ¿sí? Y por lo tanto no es tan importante el símbolo como la realidad, ¿sí? Dice el versículo 4 y el versículo 5, así que si estuviese sobre la tierra, o sea, si Cristo estuviese sobre la tierra ahora, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Fíjense qué interesante. El tabernáculo terrenal es una figura y una sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, lo que hizo Moisés es simplemente una sombra, es una copia del modelo que le fue mostrado, pero representa una realidad espiritual superior, que es el santuario celestial, la muerte de Cristo, la justicia de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Si no conseguimos eso, todo nuestro conocimiento es vano,
con respecto al santuario y con respecto a cualquier otra doctrina. Y ahora quiero que entendamos una cuestión que es muy importante, porque esto tiene que ver con el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el Viejo Pacto, el Viejo Testamento, porque ahora el apóstol, el que escribió Hebreos, relaciona el tabernáculo terrenal con el Viejo Pacto y el tabernáculo celestial con el Nuevo Pacto. La sangre de los corderos, obviamente, Viejo Pacto; la sangre de Cristo, Nuevo Pacto. La ley de Dios en tablas de piedra en el santuario, Viejo Pacto; la ley de Dios en nuestros corazones, Nuevo Pacto. Pero es importante que entendamos algo. Vamos a leer el pasaje y después yo voy a dar una pequeña explicación, porque a veces esto da confusión y hay personas que cuando leen esto dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar el Viejo Pacto? ¿Para qué voy a estudiar esas leyes? ¿Para qué voy a estudiar el santuario? Si eso es malo y si eso es defectuoso o si eso no sirve. Pero vamos a ver que hay un malentendido con respecto a esto. Versículos 6 y 7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio, o sea, es mejor, es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, Cristo es mediador de un mejor pacto, o sea que el otro no era tan bueno. Establecido sobre mejores promesas, las otras promesas no eran tan buenas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el viejo pacto tenía defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, verso 13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, cuando leemos estas palabras y decimos, bueno, el antiguo pacto era defectuoso, este pacto es mejor, las promesas son mejores, nosotros nos entra la duda y decimos, ¿por qué Dios hizo algo defectuoso? Porque Dios mandó a hacer ese pacto, ¿o no? Dios mandó a hacer ese santuario. ¿Por qué Dios hizo algo defectuoso? ¿Por qué no hizo lo mejor de primera? ¿Por qué no hizo lo mejor de una vez y ya? ¿Por qué darnos un viejo pacto que es defectuoso para después decirnos que ese pacto es defectuoso y que hay uno mejor? No tiene sentido. Es porque nosotros entendemos mal esas palabras. El hecho de que aquel pacto era defectuoso era por lo que decíamos al principio, porque hasta ahí el hombre le dejó avanzar a Dios. Entonces, Dios avanzó hasta donde el hombre le permitió avanzar. Las capacidades del hombre son los límites de Dios. Entonces Dios hace algo que es defectuoso, pero no porque Él lo haga mal, sino porque es un pacto limitado. Es defectuoso porque no alcanza a reflejar cabalmente toda la realidad. Es simplemente como un diagrama o como una sombra de algo que es real y que es más grande y que es más profundo. En definitiva, cuando se habla de un viejo pacto y de un nuevo pacto, y que el viejo era peor y el nuevo es mejor, era porque los términos o la manera en que se manifestó era una manera limitada de manifestarlo, pero no porque las condiciones fueran distintas. Por ejemplo, ¿qué había que hacer para ser salvo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Israel? Había que aceptar al mediador por la fe, es decir, había que aceptar la muerte del Mesías por la fe y no por obras, ¿sí? Lo dice Habacuc capítulo 2, o sea, el justo por la fe vivirá, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para aceptar la salvación en el Antiguo Israel? Las mismas que ahora. ¿Y cuál era el resultado de esa justificación por la fe? La obediencia a los mandamientos, o sea, la ley de Dios escrita en el corazón. De hecho, el rey David lo dice, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, las condiciones del pacto eran las mismas. Eso no ha cambiado en absoluto. Cuando se refiere que el viejo pacto era defectuoso, es que simplemente era una sombra y era un gráfico limitado, basado en nuestras limitaciones, del plan de salvación. Pero no que las condiciones hayan cambiado. Y no es que Dios lo haya hecho defectuoso a propósito, sino que Dios hizo lo que el ser humano limitado podía o quería recibir. Entonces, Dios se adapta y trata de llegar lo más posible a nuestro corazón, pero solamente hasta donde nosotros se lo permitimos. Y por eso ese pacto era limitado y era defectuoso. Y por eso Dios se desentendió del pacto. ¿Por qué se desentendió? Porque Israel ni siquiera cumplió eso. Y no llegó a comprender lo verdadero. Se quedó enfrascado en la sombra. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Supongamos que yo voy a ir a tomar clases de electricidad, porque quiero hacer instalaciones eléctricas. El profesor lo primero que me va a enseñar es con una pizarra y con diagramas acerca de otras realidades que todavía no estoy capacitado a recibir.
¿sí? Entonces yo empiezo a hacer diagramas de los circuitos eléctricos, él me enseña los símbolos, cada elemento tiene un símbolo, me enseña a sacar la cuenta de los voltajes, del amperaje, me enseña los colores, el significado de los colores, y yo me enfrasco en esos diagramas y aprendo a hacer los diagramas. Y me gustan hacer los diagramas. Hasta que llega un momento en que Dios me dice, bueno, Emanuel, ahora tenés que pasar a un tablero real, donde vas a ver los cables reales, con interruptores reales, con lámparas, con llaves térmicas, con etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, no, mire, profe, a mí me encantan los diagramas, yo quiero quedarme con los diagramas porque yo aprendí tanto de los diagramas que ahora me gusta hacer diagramas. Entonces el profesor me va a mirar y me va a decir, bueno, está bien, hacé los diagramas si querés, pero no te va a servir en absoluto en la vida, porque te quedaste con la sombra, te quedaste con la figura y te estás perdiendo la realidad. Entonces esos diagramas que me enseñó el profesor, no era que el profesor era malo y me enseñó algo defectuoso para que yo me confunda, sino que me enseñó lo que yo necesitaba conocer primero para poder entender después la realidad de la electricidad. Pero el gran problema mío fue que a mí me gustaron tanto los diagramas que dije, yo prefiero los diagramas antes que la realidad. Prefiero quedarme con las sombras y no con lo que es real. Imagínense, de la misma manera fue el pecado del antiguo Israel. Israel estuvo tan enfrascado en los símbolos, en las ceremonias, que se olvidó de lo que representaban esos símbolos y esas ceremonias. Lo mismo puede pasar con nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos ritos también. Nosotros también tenemos ceremonias, tenemos observancias religiosas, sí, pero si nos enfrascamos en esas ceremonias y en esos ritos como si fueran un fin en sí mismo, nos vamos a perder de la realidad espiritual. Entonces es preferible a veces tener poco conocimiento y aplicarlo que tener mucho conocimiento y no aplicarlo prácticamente, ¿sí? Si no lo ponemos en práctica, si no lo utilizamos en la práctica, ¿de qué nos sirve el conocimiento? ¿De qué me sirve poder mapear todos los eventos futuros y las trompetas y las plagas y saber supuestamente cuándo va a ser el fin del mundo, etcétera, etcétera, y puedo tener muchísimo de ese conocimiento, pero si yo no fui salvo, si yo no apliqué las realidades espirituales que están presentadas en la Biblia, que son para mi salvación, ¿de qué sirve? Es decir, no tiene ningún propósito. Entonces, de esta manera es el pecado que cometió Israel. Se centró en los símbolos, en las ceremonias y dejó de lado la realidad, a tal punto que cuando la realidad llegó y caminó entre ellos, que era Cristo Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos dijeron, nosotros preferimos el corderito antes que la realidad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta al estudiar este tema, porque todo lo que vamos a estudiar son símbolos y si no los aplicamos nos va a quedar simplemente como un conocimiento intelectual y no un conocimiento práctico. Esto lo expresa 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 18 y dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, no pudieron ver, ¿no? Porque hasta el día de hoy cuando leen el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Hay un velo, como el santuario tiene velos, ¿no? Les queda un velo no descubierto, el cual por Cristo será quitado. Solamente aquellos que acepten a ese Cristo que está golpeando a la puerta del corazón, si está del otro lado del velo de nuestro templo, nosotros tenemos que abrir el velo y dejar pasar a Cristo para que Cristo nos quite esa ceguera espiritual, que podamos leer la Biblia con Cristo en el corazón, con un corazón regenerado, que seamos un paño nuevo, así cuando recibimos el parche nuevo, entonces calza bien y nos va bien y nos llena espiritualmente y crecemos espiritualmente. Entonces, para leer el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a hacer en esta serie del Santuario, leer muchos textos del Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo sin el velo, tenemos que hacerlo con la persona de Cristo en nuestro corazón, para poder aprovechar estas enseñanzas. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, fíjense hermanos, ¿de qué sirve leer sin estar convertido? No nos sirve de nada, no nos sirve de nada. El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Amén, gloria a Dios. Si vas a empezar a mirar esta serie del santuario, que obviamente todos están invitados, lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón a Cristo, ser convertidos. Cristo tiene que entrar a nuestra vida, tenemos que reconocerle y decir, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Oramos a Dios, le pedimos que perdone nuestros pecados y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, para que cuando leamos el Antiguo Testamento lo hagamos sin el velo, lo hagamos sin esa ceguera espiritual, que podamos ver claramente. Y si ya hemos aceptado a Cristo, que cada cosa que nosotros vayamos descubriendo de la palabra de Dios nos vaya transformando de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo como por el Espíritu del Señor. O sea, si no estamos convertidos, entreguemos nuestro corazón a Dios y convirtámonos al Señor, entreguemos nuestra vida, empecemos de cero, Dios nos ama, nos perdona y nos recibe como Padre, ¿sí? Entreguemos nuestro corazón a Él, entonces todo lo que estudiemos nos va a ser de bendición. Y si ya entregamos nuestro corazón a Cristo, bueno, que esta pequeña serie sobre el santuario nos sirva para ir convirtiéndonos cada día más de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Así que esta es una pequeña introducción sobre el tema del santuario, cómo nos vamos a acercar al santuario, cómo vamos a leer un poco algunos pasajes. Esta serie no va a ser exhaustiva al punto de tener charlas de 2 horas o cosas por el estilo. Van a ser más o menos en total unas 5 charlas, contando esta de unos 45 minutos o 1 hora a lo sumo. Ese es mi deseo, espero no haberme excedido en esta. Y bueno, les invito entonces para la próxima, Dios mediante, vamos a estar grabando la siguiente charla para continuar con este tema del santuario. Si les gustó, dejen acá abajo todos sus comentarios o sugerencias. Si no les gustó, también dejen sus comentarios. Compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos estaremos encontrando en la siguiente charla del santuario, parte 2. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.